costa se extendía por encima del mundo. En esta senda, el pueblo adventista viajaba hacia la ciudad. La visión afirmaba que el mensaje del 22 de octubre fue la providencia de Dios. Era la luz detrás de ellos que iluminaba el sendero hacia la ciudad. Significativamente, esta luz había sido encendida al comienzo del sendero. Ellos habían esperado que ésta hubiese marcado el final del mismo, pero era bueno saber que Jesús conocía toda la experiencia y continuaría guiando a todos los que fijasen sus ojos en él. Como una semana después, ella recibió una segunda visión donde Dios formalmente la llamó a ser su mensajera. También le fueron mostradas las pruebas y la oposición que enfrentaría. Esta visión la preocupó, pues estaba consciente de su juventud, timidez y constante enfermedad. También temió por su propio orgullo. Sin embargo, aceptó el apoyo divino y comenzó a compartir lo que él le había mostrado. En eso, abrí mis ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado por encima del mundo. Entre aquellos que la escucharon en 1845 sendero, estaba Guillermo Foy. Los adventistas viajaban hacia la ciudad que se encontraba al final del sendero. El Señor me mostró esa misma visión. Eso fue justamente lo que vi. Durante la descripción de 2 horas de Elena, Guillermo Foy confirmó repetidas veces su visión. A comienzos de 1845, Elena Harmon viajó al este de Maine para encontrarse con los adventistas de allí. En febrero, mientras visitaba Exeter, recibió una visión significativa. Fue una visión del santuario celestial, donde vio al Padre levantarse del trono y entrar al lugar santísimo. Jesús lo siguió y se presentó ante él como un gran sumo sacerdote para recibir su reino. Esta visión no fue publicada hasta el 14 de marzo de 1846 en un artículo de la Estrella del Día, unas 5 semanas después que Edson, Crozier y Hahn habían publicado los resultados de sus estudios bíblicos sobre el santuario. De manera sobresaliente, esta visión confirmó la explicación que ellos encontraron en los meses siguientes al 22 de octubre de 1844. Esta es una ilustración significativa de la relación que existe entre el don profético y el estudio de las Escrituras. El don no fue un sustituto para el estudio de la Biblia. Tampoco se obtuvieron las enseñanzas de la Iglesia de las visiones, sino que las visiones confirmaban los resultados del estudio bíblico. Una ilustración más amplia de esto se puede encontrar en conexión con la observancia del séptimo día sábado. A comienzos de 1846, Elena Harmon conoció a José Bates. Bates había comenzado recientemente a guardar el séptimo día sábado y compartía su entusiasmo con todos los que lo escuchaban. Pero Elena escribió sobre él. Veo que es un verdadero caballero cristiano. Es cortés y es amable, pero siento que se equivoca al detenerse más en el 4º mandamiento que en los otros 9. En agosto de 1846, Bates publicó su folleto de 48 páginas, El séptimo día sábado, una señal perpetua, donde denotaba las razones bíblicas para su observancia. Padre, oramos para que tu Espíritu permanezca con nosotros mientras estudiamos tu santa palabra. Pedimos que nos acerques más a El 30 de agosto de 1846, Elena Harmon se casó con un joven predicador seguidor de Miller, Jaime White. Poco después del casamiento, Jaime y Elena White estudiaron el folleto de Bates, compararon su contenido en las Escrituras y comenzaron a observar el séptimo día sábado y a enseñarlo a otros. Para ese entonces, había alrededor de 50 guardadores del sábado en Nueva Inglaterra y en el estado de Nueva York. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Algunos meses más tarde, ellos fueron a la casa de Stockbridge Holland, un adventista y exitoso ingeniero civil en Topsham, Maine.
Fue aquí a comienzos de abril donde Elena White recibió otra visión del santuario celestial. Después de ver el lugar santo, pasó al lugar del santuario. Allí vio los 10 mandamientos con una silueta de luz enfocada en el 4º mandamiento. Jaime y Elena White ya habían aceptado el sábado, ante la evidencia bíblica. Sin embargo, la visión del 3 de abril de 1847, dada unos meses después que ellos comenzaron a observarlo, confirmó su decisión y los impresionó de su importancia. Mientras vivían en Tucson, los White aceptaron una invitación para asistir a una conferencia en Rocky Hill, Connecticut, en la casa de Alberto Belden. Esta conferencia fue más tarde identificada por Jaime White como la primera reunión general de los adventistas del séptimo día, aunque todavía no habían adoptado ese nombre. También fue una de las primeras 20 conferencias bíblicas de fin de semana, realizadas en abril de 1848 y diciembre de 1850. Fue durante estas reuniones cuando las enseñanzas principales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día tomaron forma, usando los mismos métodos de Lutero en la dieta de Worms: escritura, razón y conciencia. Jaime y Elena White, José Bates, Hiram Edson y otros dirigieron los estudios bíblicos y las sesiones de oración que a menudo tomaban toda la noche. Es importante considerar el papel de Elena White en estas conferencias. Cuando el grupo llegaba a un punto en su estudio donde no podía progresar más, ella recibía una visión donde se le presentaba una clara explicación de los versículos estudiados. Sus contribuciones fueron particularmente impresionantes, porque todos sabían que mientras no estaba en visión, ella no podía entender su razonamiento. Es evidente que a través de la vida de Elena White, las visiones no le eran dadas para reemplazar el estudio de la Biblia. A fines de 1888 escribió: Dios quiere que vayamos a la Biblia para conseguir la evidencia de las Escrituras. Mientras los pioneros de la Iglesia se unían más y más en los grandes temas que estudiaban, comenzaron a ver la necesidad de publicarlos. Durante una conferencia en Dorchester, al sur de Boston, Massachusetts, en noviembre de 1848, Elena recibió una visión que envolvería a la Iglesia en un programa ambicioso. Después de la visión, Elena le dijo a su esposo que publicara un pequeño periódico y lo entregara a la gente. Desde ese pequeño comienzo, dijo haber visto como rayos de luz que iluminarían al mundo. Era un desafío impresionante para presentarlo a un puñado de pobres y nuevos creyentes. Al siguiente año, en 1849, este pequeño periódico, La Verdad Presente, fue publicado en Connecticut. Jaime White trajo 1000 copias a la casa de Alberto Belden, donde un pequeño grupo oró por la bendición de Dios. Al siguiente año, el periódico fue reemplazado por la revista y Heraldo del Segundo Advenimiento y el Sábado, conocida hoy como la Revista Adventista. Su mensaje es leído en todo el mundo. En 1875, los White estaban aquí en Battle Creek, Michigan, para asistir a un instituto bíblico y a la dedicación del primer colegio de la iglesia. Poco antes de la dedicación, Elena cayó muy enferma con una gripe maligna. Temiendo por su vida, algunos de los líderes de la iglesia se reunieron para orar. Mientras oraban, Elena no solo fue curada, sino que recibió una visión de 10 minutos. En esta visión vio al mundo envuelto en tinieblas. Luego, a través de la oscuridad, vio rayos de luz que brillaban más y más, iluminando otras luces hasta que todo el mundo estaba iluminado. Más tarde, hablando de esta visión, ella mencionó que vio imprentas operando en todo el mundo. En ese entonces, la iglesia tenía una sola imprenta en Battle Creek. Intrigado, Jaime White la interrumpió y le preguntó si se acordaba de los nombres de los países donde había visto esas imprentas trabajando. No sé los nombres, pero si alguna vez los veo, los reconocería. Oh, recuerdo uno. El ángel dijo Australia.
A fines de 1891, Elena White vino a Australia. Luego, después de llegar, visitó el establecimiento de la imprenta situado en Bess Street, Melbourne. Reconoció a las personas que operaban las impresoras y habló de las relaciones entre ellos, basándose en la revelación recibida 17 años antes. Sin embargo, el don de profecía no solo fue dado para guiar el trabajo de la iglesia y ampliar su visión. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo advirtió a la iglesia que estaba ocupada en luchar contra los planes del diablo y contra las malicias espirituales en los aires. Por lo tanto, otra importante función